Te pido que nos hables, Señor, y nos lleves a un nuevo nivel de compromiso contigo. Porque tú nos llamas para que seamos tuyos, Señor. Los tiempos están muy difíciles y tú necesitas hijos que verdaderamente se rindan a ti para hacer tu voluntad. Que a través de esta palabra, Señor, salgamos bendecidos de este lugar. Amén y amén. Amén. El tema de hoy se titula Enoc, el hombre que caminó con Dios. Digan conmigo, Enoc, el hombre que caminó con Dios. Vamos a irnos para Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículos del 18 al 24. Génesis capítulo 5, versículos del 18 al 24. Y dice: Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Digan conmigo, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Amén y amén. La historia de Enoc es una de las historias más fascinantes de la Biblia. Son pocas las citas bíblicas que nos hablan acerca de él, pero Enoc es un referente para cada persona que quiere vivir verdaderamente para Dios y hacer la voluntad de Dios. Enoc, qué gran hombre. Enoc, qué gran ejemplo para nosotros. Y dice la escritura que él fue engendrado, vivió 65 años y tuvo un encuentro con Dios. Y después de ese encuentro con Dios, caminó 300 años con Dios y agradó de tal manera al Señor que Dios le llevó. Él fue el primer hombre que fue arrebatado sin ver muerte. Porque en la Biblia existen dos hombres que fueron arrebatados por Dios sin ver muerte. Y uno de ellos fue Enoc y el segundo fue Elías, que fue llevado en medio de un torbellino al cielo, no en un carro. La Biblia dice que cuando Elías estaba con Eliseo, vinieron carros y los apartaron, pero luego subió en un torbellino al cielo. Amén. Entonces ahí les digo un poquito más de esa historia de Elías. ¿Qué significa la palabra caminar con Dios? Caminar con Dios es simplemente vivir en la presencia de Dios. Eso es caminar. Es vivir conscientes de la presencia de Dios 24 horas y a esto se le llama el temor de Dios. Y Dios quiere que cada uno de nosotros como sus hijos seamos conscientes de la gloria y de la presencia de Dios 24 horas al día. Porque Dios está con nosotros no solamente en la iglesia, Dios está con nosotros no solamente cuando oramos, Dios está con nosotros en todo lugar. Cuando usted va al supermercado, Dios está con usted. Cuando usted está en la calle, Dios está con usted. Cuando usted está a solas, Dios está con usted. Cuando usted está practicando un deporte, Dios está con usted. Por eso nosotros debemos entender que Dios está con nosotros en todo lugar. Sino que a veces somos conscientes de la presencia de Dios solamente cuando le buscamos, pero en realidad Dios está con nosotros en todo momento. Génesis 17:1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Dios se le aparece a Abraham y le da la siguiente palabra. Génesis 17:1 dice: Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sed perfecto. Dios no solamente caminó con Enoc, sino que Dios también le pide a Abraham
que camine delante de Él. ¿Qué significa eso? Nosotros nos estamos moviendo, pero Dios está pendiente de nosotros. Como cuando usted tiene un niño pequeño en su casa. El niño tal vez no está consciente de tu presencia, pero el niño camina por todo lado y usted está pendiente que no se vaya a chocar, que no se vaya a porrear, que no vaya a coger algo que no debe coger. Y tal vez el niño no es consciente, pero la presencia de los padres está continuamente sobre ellos. Y Dios le dice a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar con Él. Una vida regulada por la voluntad de Dios, inspirada por el Espíritu y dedicada al propósito de Dios, requiere de algunas condiciones y vamos a verlas. Primera condición: una total rendición a Dios. Digan, una total rendición a Dios. El nombre Enoc significa dedicado a Dios. Digan, Enoc estaba dedicado al Señor. Él estaba totalmente entregado a Dios para amoldar su mente y su corazón al propósito de Dios. Él fue un hombre que Dios escogió para que fuera de él, un hombre para que fuera dedicado. La Biblia dice que Enoc a los 65 años tuvo un hijo llamado Matusalén, que es la persona que más ha vivido sobre la tierra. Y la palabra Matusalén significa el juicio viene. Digan, el juicio viene. Y cuando Enoc se dio cuenta del nombre de su hijo, que posiblemente vino de parte de Dios, y entendió que el juicio venía, Enoc a los 65 años se convirtió a Dios. O sea que durante 65 años vivió para Él, haciendo su voluntad, viviendo como a Él le parecía. Pero una vez vino su hijo y entendió que el juicio de Dios venía, se consagró a Dios, se dedicó a Dios y pudo caminar con Dios 300 años. Todos nosotros tenemos un pasado, que caminamos mal, algunos en el licor, en el vicio, en la brujería, en la inmoralidad, en tantas cosas. Pero llegó un día en que entendimos el juicio de Dios, nos volvimos a Él y nos convertimos. Y desde que aceptamos a Cristo en nuestras vidas, todo cambió para nosotros. Hay personitas que necesitan entender que el juicio de Dios viene sobre el pecador. Y que si las almas del mundo no se vuelven a Dios, tendrán que enfrentar a ese Dios santo, que no tiene mancha ni contaminación. Lo tendrán que enfrentar en el juicio del gran trono blanco, el juicio de condenación. Pero que si aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, ese juicio pasará sobre ellos y ya no vendrán a condenación, sino que ya entran en la salvación. Escuchen, el juicio de Dios no es para nosotros. El juicio de Dios es para el mundo que está perdido en el pecado. Para nosotros es la gracia y la misericordia de Dios a través del Señor Jesucristo. Y esto lo debemos entender. Romanos 12:1. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Nos dice lo siguiente. Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes como hijos de Dios, deberían rendir su cuerpo totalmente al servicio de Dios, como un sacrificio vivo y santo, agradable delante del Señor. Este versículo nos invita a entregar nuestra vida, a dedicarla a Dios de la misma manera que lo hizo Enoc. Mi pregunta es, ¿has dedicado tu vida al Señor? ¿O la has dedicado en parte? Tal vez le has entregado algunas áreas de tu vida a Dios y otras no. Pero ¿sabe qué hizo Enoc? Enoc entregó su vida totalmente a Cristo. Entregó su vida totalmente al Señor.
Segundo punto, una comunión ininterrumpida. Una comunión ininterrumpida. Amós, capítulo 3, el versículo 3. Amós, capítulo 3, el versículo 3. Entonces, caminar con Dios es una rendición total a Él. Segundo, es una comunión ininterrumpida. Amós 3:3. Y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esa es la pregunta. ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? La buena compañía hace corto el camino. Y la Biblia nos enseña que Enoc caminó en comunión con Dios. O sea, Enoc estaba totalmente de acuerdo con Dios. Porque si nosotros no estamos totalmente de acuerdo con Dios, no podemos caminar con Él. Aquí en la tierra, si un matrimonio no se pone de acuerdo en algunos temas, ese matrimonio puede terminar separado y divorciado. Un ejemplo, la mujer dice, yo no quiero tener hijos. Y el hombre dice, pero yo quiero un hijo, que yo no quiero hijos, que yo sí quiero hijos. La pregunta es, ¿podrán tener verdaderamente una comunión? No, porque están en desacuerdo. Y solamente cuando entran en un acuerdo es que pueden caminar juntos. Y Enoc, para caminar con Dios, tenía que estar de acuerdo totalmente con Él. La pregunta es, ¿estamos caminando de acuerdo con el Señor? ¿Estamos totalmente rendidos y aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas? Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor nos dice que en nuestra vida, muchas veces nuestra forma de pensar es diferente a la forma de pensar de Dios. Nuestros caminos son diferentes a los caminos del Señor. Y si queremos caminar en una comunión ininterrumpida, necesitamos, mis hermanos, amoldar nuestra mente a los pensamientos de Dios. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios? Su palabra. Amén. Así de sencillo. Si su palabra dice no roben, su pensamiento tiene que ser no puedo robar. Si la palabra de Dios dice no forniquen, entonces nuestro pensamiento debe ser no a la fornicación. Si la palabra de Dios dice que seamos agradecidos en todo, tenemos que ser agradecidos en todo. Porque si no amoldamos nuestra mente a los pensamientos de Dios, entonces no podremos caminar en una comunión continua con Él. Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice, Romanos 12:2 dice, no se amolden a la manera de pensar de este mundo, sino cambien la manera de pensar a través de la renovación del entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermano, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y aceptar la manera de pensar que es la Biblia. ¿Qué es renovar la mente? Es cuando usted deja sus pensamientos para meter los pensamientos de Dios en su mente. Por ejemplo, antes de yo convertirme, yo estuve en el gnosticismo por 4 años. Tomé yagé, invocaba a los espíritus de los muertos, a Samael un Beor, hacía saumerios, hermano, una cantidad de cosas. Pero yo pensaba que eso era bueno. Yo pensaba que eso no tenía nada de malo, hasta que un día llegué a un grupo cristiano y el pastor predicó acerca de eso y esa palabra me dio duro, porque mis pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Lo que yo llamaba bueno para Dios era brujería. Y cuando el pastor predicó, mi mente rechazó la predicación y dije, yo aquí no vuelvo, estos son locos fanáticos. Pero lo que el pastor predicó, eso quedó en mi conciencia, quedó en mi mente, y el Señor comenzó a redarguirme, y después de 3 meses le entregué mi vida al Señor.
¿Y qué fue entregar mi vida al Señor? Era aceptar los pensamientos de Dios. Y el día que me convertí al Señor, dejé todo lo que tenía que ver con el gnosticismo. Boté los círculos para los ovnis. Destruí los cuarzos. Salí de todas las medallitas, de toda la idolatría y de todos los libros que tenían que ver con el ocultismo, porque ya mi mente iba a ser la mente del Señor. Ya no iba a caminar conforme a mis pensamientos, sino que iba a caminar conforme a los pensamientos de Dios. Y cuando usted lee la Biblia y la cree y la acepta, entonces su mente comienza a ser renovada, comienza a ser cambiada. Hermanos, renovemos nuestra mente, porque la mente de Enoc estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Tercer punto, un progreso continuo. ¿Qué es caminar con Dios? Un progreso continuo. Caminar con Dios significa un creciente conocimiento de Dios. Lo repito, caminar con Dios significa un creciente conocimiento de Él, de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 18. Segunda de Pedro 3:18. 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enoc, al caminar con Dios, cada día lo conocía más. Conocía diferentes aspectos de Dios, conocía más su santidad, su paternidad, conocía el juicio de Dios, la justicia de Dios, porque al estar cerca de Dios, lo conocía a Él. Enoc conocía a Dios, pero nosotros tenemos que conocer a ¿quién? Tenemos que conocer a Cristo y debemos conocer la gracia de Cristo. Hermanos, no hay nada más importante que el conocimiento de Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Lo conoces como tu Señor? ¿Conoces a Cristo como tu Padre, como tu sanador? ¿Conoces a Cristo como aquel que te liberta? ¿Conoces a Cristo como la resurrección y la vida? ¿Lo conoces verdaderamente? ¿Conoces su gracia? Porque si no estamos creciendo en el conocimiento del Señor, nos estamos quedando estancados. Juan 17:3. Necesito que quede alguien de Ujier en la puerta. Un Ujier, por favor. Amén, gracias. Juan 17:3. Vámonos para Juan 17:3. Juan 17:3. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuál es la vida eterna? Digan, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Saben qué es la vida eterna? La vida eterna es un creciente conocimiento de Dios. Digan conmigo, la vida eterna es un creciente conocimiento de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Lo conoces verdaderamente como tu sumo sacerdote? ¿Conoces a Cristo verdaderamente como tu redentor, el que perdonó tus pecados? ¿Conoces la misericordia de Cristo? ¿Tienes comunión con Él? ¿Estás creciendo en esa gracia maravillosa? Porque debemos tener, mis hermanos, un progreso continuado. A mí me sorprenden, por favor no hablemos en el culto. A mí me sorprende, mis hermanitos, me sorprende cuando un cristiano termina los testigos de Jehová. Un cristiano que sabe que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Y llegan los testigos de Jehová y le dicen: no, Cristo no es Dios, es el arcángel Miguel. Y hay gente dentro del cristianismo que termina los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque no tienen verdaderamente un conocimiento de Cristo como Dios. Nosotros conocemos al Espíritu Santo, que es Dios y que es una persona. Y hay cristianos que terminan en los testigos de Jehová diciendo que el Espíritu Santo no existe, que es una fuerza activa. ¿Saben por qué? Porque nunca crecieron en el conocimiento del Espíritu Santo, ni en la comunión con Él, y entonces los confunden fácilmente. ¿Por qué, hermanos?
Porque si usted no tiene un fundamento en un área, por ahí lo puede tumbar el enemigo. Fundaméntese en la doctrina de Cristo. Punto 4. ¿Qué es caminar con Dios? Es una completa separación. Digan, una completa separación. Ustedes se imaginan en un Enoc participando en los eventos pecaminosos del mundo. Ustedes se imaginan a un Enoc que caminó con Dios y al mismo tiempo caminando en el mundo. Enoc fue un hombre que fue santo, o sea, separado para Dios. Él se apartó para vivir para Dios. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Y dice la Biblia: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si usted quiere caminar con Dios, con Cristo, necesita ser santo y apartado, porque Enoc se apartó para Dios. Hermano, usted tiene que separarse del mundo, de las ferias. Cuando llegan las ferias, muchos dejan las iglesias y se dan unas vacaciones espirituales. Se van a tomar trago, participan de corridas, participan de la rumba, comienzan a tomar licor, a participar del vicio. ¿Usted cree que un cristiano en esa forma puede ser bendecido por Dios? En ninguna manera. Debemos apartarnos de las verbenas, que son las fiestas que hacen por los barrios, por los vecindarios. Se ganan un marrano y hacen tremenda fiesta. Y hay trago y excesos y bailes. ¿Usted se imagina en un Enoc tirando un pasito para un lado y un pasito para el otro? ¿Usted se imagina en Enoc así? Claro que no, porque Enoc estaba separado para Dios. ¿Se imagina usted en un Enoc doblando el codo? ¿Se imaginan a un Enoc con un cigarrillo en la boca? ¿Se imaginan a Enoc con un bareto en la boca, consumiendo drogas? En ninguna manera. Conciertos mundanos de gente impía que viene a cantar en los parques, coliseos y estadios. Y hay cristianos que, como no entienden el principio de la separación, se van para sus conciertos, donde están cantando canciones que son vulgares, que rebajan a la mujer, que están llenas de pura sensualidad, música que excita, hermano, al licor y a los malos hábitos. ¿Ustedes se imaginan en un Enoc participando en una fiesta del despecho? Claro que no, porque Enoc estaba separado para el Señor, separado de las discotecas, separado de la religión y de la idolatría, separado del pecado sexual. Porque no caminaban luz, y los que somos hijos de la luz no caminamos en tinieblas. No hace mucho, un hermano de una iglesia iba y se congregaba, cantaba para Dios, levantaba las manos, decía gloria a Dios y aleluya, pero los fines de semana se iba a parrandear con sus amigos. Y entonces se iban a buscar las chicas alegres, a consumir licor, a meterse en cantinas, en discotecas, en bares. Y un día estaba en uno de esos bares con sus amigos, con la mesa llena de licor, y les tomaron 3 fotos. Y el hermanito en las 3 fotos salió leproso. Y esa persona me buscó a mí, asustado y preocupado, porque de todo el grupo, el único que salía leproso en las 3 fotos era él, y me las mostró. Y yo le dije: hermano, ¿qué te está hablando el Señor? ¿Por qué los otros no salieron leprosos? Porque ellos son del mundo y están perdidos. Pero ¿por qué usted salió leproso? Porque en la Biblia la lepra representa el pecado. Y como tú estás practicando el pecado, aunque vayas a la iglesia,
aunque le prediques a otras personas, aunque te estés congregando, pero delante de Dios estás leproso. Hermanitos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Verdaderamente nos estamos apartando del mundo? ¿Qué hacen cristianos en procesiones? ¿Acaso no saben que la idolatría es un pecado abominable para Dios? Cristianos que comienzan a participar de esas cosas que van en contra de la Escritura. Y luego vienen al culto, pero luego van a la misa. En lugares donde están llenos de idolatría, donde le rezan, hermano, a todo tipo de ídolos. Nosotros como hijos de Dios debemos apartarnos. Y debemos estar consagrados para Dios. Amén. Punto 5. ¿Qué es caminar con Dios? Es una perseverancia inquebrantable. Perseverancia inquebrantable. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 300, porque 65 estuvo perdido, pero cuando nació su hijo y se dio cuenta del juicio de Dios, se convirtió. Y de ahí para allá caminó 300 años. O sea, él no caminaba un día en la semana con Dios. Él no caminaba con Dios un ratico por la mañana o un ratico por la tarde. No, él lo hacía de continuo. Y esto no se trata de usted ser un monje que se mete a un monasterio. No. Esto se trata de usted, como un hijo de Dios, es consciente de la presencia de Dios 24 horas al día. Usted va en el taxi y usted va, papá, gracias porque estás conmigo. Vas en la moto y usted dice, Señor, qué rico que tú eres el que vas conmigo en esta moto. Estás en un paseo, gracias porque me estás acompañando. Estás en tu casa pelando las papas, gracias, Señor. Es estar consciente de la presencia de Dios 24 horas al día. Es como cuando las personas trabajan en negocios y les ponen cámaras. La persona sabe que le están vigilando en todo el momento que se encuentre en el negocio para que no haga algo malo. Lo mismo, hermano, los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mirar a aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Hermanos, Él caminó continuamente con Dios, y para caminar continuamente con Dios usted tiene que enamorarse. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano. Amén. La pregunta es, cuando ustedes conocieron a su amada, ¿ustedes estaban solamente un ratico con ella? ¿O trataban de estar todo el tiempo libre con la amada? Y entonces veamos en el parque a las 3 de la tarde, y eran las 7 de la noche y todavía ahí embobados y se miraban, porque estaban felices. Se despedían a las 9 de la noche, a las 9. Y mientras que se iban por el camino, iban charlando por celular. Ay, papi, ¿qué más? Hablaron ya 8 horas y no les basta. Y siguen. Ay, ya llegué a mi casa, ya te llamo. Cuelga. ¿Qué más? ¿Y cómo estás? Y se les basta a las 4 de la mañana charlando. Porque quiere estar con la otra persona, ser consciente de su presencia. Y así deberíamos ser nosotros, perseverar en la gracia del Señor, en esa comunión inquebrantable. Miren, hermanos, en Apocalipsis se le dice a todas las iglesias, al que venciere. La vida cristiana es de vencer, porque muchos arrancan y después de 15 años se apartan del Señor. En la Biblia hay un caso llamado Demas, un hombre que se convirtió, caminaba con el apóstol Pablo, caminaba por las sendas de justicia, predicaba la palabra, vio milagros, vio gente convertirse, y después de unos años se apartó y se tiró al mundo. Y el apóstol Pablo dice, Demas me ha abandonado amando este mundo. Y hay personas que no perseveran, hermano. Por eso cuando tú pasas años en la vida cristiana y permaneces, yo digo, usted es un valiente. Porque es que ser cristiano no es fácil, hermano, es duro. Las tentaciones, la familia persigue. Noelia, ¿cuántos años lleva en el Señor? 22. Es una valiente. Serio. Liliana, ¿cuántos años lleva en el Señor? 19, es una valiente. Robinson, 28, ya casi se jubila en el Señor. Con retroactivo y todo. Robinson es un valiente. Hermano, si usted está en Cristo, usted es un valiente. Los felicito de verdad, porque no es fácil.
Cuando van pasando los años y me dicen, tengo 5, tengo 10, digo, qué bendición, porque sé que han enfrentado luchas muy duras, problemas muy fuertes, dificultades de toda índole, pero aquí están en Cristo, porque el que persevera hasta el final, será salvo. Hay que perseverar en la doctrina, hay que perseverar en la comunión unos con otros, hay que perseverar en la oración. Tan bueno cuando yo veo hermanitos que nacen y comienzan a orar y pasan los años y son tremendos intercesores. Mauricito, ¿cuántos años lleva en el Señor? 18, otro que se va a pensionar, 18. Y Mauricito desde que se convirtió es un intercesor y hasta el día de hoy, 18 años después, y ustedes saben que él es un hombre de clamor, de intercesión. Qué bien, está perseverando. Y los felicito por eso. Y así los podría felicitar a todos. Y los que están comenzando la vida cristiana, los felicito, porque van a perseverar. Amén, porque el Señor les va a ayudar a pasar esas pruebas y esas dificultades que vendrán a futuro. Qué importante esto. Punto 6. ¿Qué es caminar con Dios? Es una confianza sin temor. Es una confianza sin temor. ¿Ustedes piensan que Enoc hubiera caminado con Dios si no confiara en Él? ¿Cierto que no? La única forma de caminar con alguien es que usted tenga confianza en esa persona, que usted tenga fe. La fe es esa certeza, es esa convicción de que Dios está con nosotros, que Dios nos guía, que Dios nos ministra. El Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso se llama fe. El Señor es mi pastor y nada me faltará, pero vea, me cayó la roya, no tengo ni un peso en el bolsillo. ¿Eso es fe? No. El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero yo ya sé que ya tengo una pata en el cementerio. No. Cuando usted confía en el Señor, usted está tranquilo, porque si Él es su pastor, nada le faltará. La salud, la papita de cada día, el trabajo, la paz que necesita, Dios te dará lo que necesitas, porque Él es tu pastor. Cuando tú dices, ¿qué he de temer? Porque el Señor está conmigo, eso es fe. Cuando usted dice, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, eso se llama fe. Y la pregunta es, ¿tienes fe? ¿Confías que Dios existe? Porque el Señor te ha dado victoria sobre el pecado, te ha dado victoria sobre el mundo, te ha dado victoria sobre la muerte, te ha dado victoria sobre Satanás, porque Cristo venció por nosotros y su victoria es nuestra victoria. Amén. Digan conmigo, la victoria de Cristo es mi victoria. Cuando la selección Colombia va y juega un partido con otro país y gana, ¿quién ganó? El país. Y usted tal vez no se vio el partido ni le gusta el partido, pero usted ganó con ellos, porque el triunfo de ellos es su triunfo. Lo mismo pasa, hermanos. Cristo en la cruz triunfó por nosotros, pero tenemos que ser, hermanos, conscientes de la victoria de Dios. Debemos tener fe en lo que Él hizo en el Calvario, porque lo que Él hizo fue por ti. Amén. Hay que tener fe. Punto 7. Punto 7. Caminar con Dios es una intensa satisfacción. Es una intensa satisfacción. Hebreos capítulo 11, el versículo 5. Hebreos 11:5. Es una intensa satisfacción. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Lo repito, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de que agradó a Dios. Hermanos, una intensa satisfacción. ¿Cuál era la satisfacción de Enoc? Que él agradó a Dios. Hermanos, ¿estamos agradando al Señor? Porque esta es una gran consolación. Y claro está, él al actuar de la manera que a Dios le agrada, iba a desagradar a muchos en este mundo. Y también la Biblia nos dice a nosotros que si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, muchos nos van a odiar, nos van a perseguir, nos van a criticar, nos van a vituperar.
Pero como tú prefieres agradar a Dios, no hay ningún problema. Amén. Yo me convertí y mis amigos con los que tomaba tanto licor, tanto trago, comenzaron, pero vámonos a tomar licor, vámonos para la rumba, vámonos para la parranda. Y yo, no, porque ahora agrado a Dios. Y entonces comenzaron a burlarse de mí, me colocaban apodos del otro lado y también del otro lado, se burlaban mucho, me menospreciaban y comenzaban a abrirse de alrededor mío. Pero a mí eso no me hizo nada, porque yo sabía en quién había creído y Dios para mí era lo más importante. Y no me importó que mis amigos me dejaran, que se burlaran de mí, porque yo prefería a Cristo más que mis amigos. Y cada vez que yo renunciaba a un amigo, a una persona, a cualquier cosa, yo siempre le decía a Jesús, Jesús, te prefiero a ti. Amén. El estilo de vida de agradar a Dios es un estilo de vida que desagrada al mundo, porque el mundo quiere que usted fume, pero usted dice, ya honro al Señor. Los hombres de este mundo quieren que las mujeres se acuesten con ellos y viceversa, y usted dice, porque ahora le pertenezco al Señor. Hermanos, somos ya de Cristo y nuestra vida cambia. En el mundo te dice diviértete, pero Cristo te dice, niégate a ti mismo y toma su cruz cada día. Y les cuento que de esos amigos míos, hace muchos años, me puse a hacer cuentas y de pensar en todos ellos y los que conocía, que fueron algunos muy cercanos a mí. Y en ese tiempo pude más o menos contar a más de 200 que ya los habían matado. 200. Yo caminé con Cristo y Cristo me dio una nueva vida. Y ellos siguieron en el mundo de las tinieblas, practicando el pecado. Y hermanos, luego el enemigo les cobró la cuentica. Bendito el Señor. Juan 15, 18. Juan capítulo 15, el versículo 18. Juan capítulo 15, el versículo 18. Juan 15, 18 dice lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo rechaza a Cristo porque Cristo es santo, porque Cristo es puro. Y como Cristo es, así somos nosotros. Que claro, tenemos fallas. Tal vez muchos la han embarrado. Pero ¿qué te hace un hijo de Dios? Que el Espíritu Santo viene, te redarguye y tú vienes a Dios en arrepentimiento y Dios te abraza y no te suelta. Y Dios te limpia y te purifica porque tú eres su hijo. Intensa satisfacción. Qué bueno es cuando tenemos una limpia conciencia ante Dios y ante los hombres. Que usted sabe que está haciendo las cosas bien, hermano. Qué bendición tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Punto 8. Punto 8. ¿Qué es caminar con Dios? Es una futura bienaventuranza. Una futura bienaventuranza, una futura bendición. Génesis 5:24 dice: y por cuanto agradó a Dios, Dios le llevó. Dios le llevó. Y este es el epitafio escrito de un hombre que fue sepultado en el cielo antes que muriera aquí en la tierra. No sé si la cogieron. Ese es el epitafio de un hombre que fue sepultado en la tierra, en el cielo, antes de que muriera aquí en la tierra. Porque Dios le llevó con él. ¿Y para qué le llevó Dios? Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 5. 3:5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cómo está vestido Enoc en el cielo? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tremendo. O sea que Cristo, el Padre, confesó el nombre de Enoc delante de toda la creación, porque le agradó, porque vivió para él. Y entonces Dios le llevó, y ahora Enoc ya no caminaba con Dios en la tierra, sino que está caminando con Dios con vestiduras blancas. Y eso nos habla a nosotros del arrebatamiento de la iglesia.
que en cualquier momento puede ocurrir. Cristo aparece y la iglesia vuela. Los que están entregados a Dios como Enoc van a volar para ser vestidos de blanco y seguirán caminando con Dios en el cielo. Aquí en la tierra estamos caminando con Cristo y Cristo camina con nosotros, pero llegará el momento en que vamos a caminar con Él vestidos de blanco en el reino de los cielos, porque Cristo mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Y esa es la promesa. Por eso Enoc es un tipo de la iglesia. Enoc es un tipo del cristiano que está consagrado al Señor, y esos son los cristianos que serán arrebatados en aquel día. Y último punto, punto 9. Caminar con Dios es una fe simple. Digan, una fe simple. Hebreos 11, versículo 5. Hebreos 11, el versículo 5. Hebreos capítulo 11, el versículo 5, dice lo siguiente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Lo repito, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Quiere decir que Enoc, mientras que caminó en la tierra, él creyó que no iba a morir. Él creyó que Dios le iba a llevar. Él vivió una vida de tal manera que sabía que se iba con Dios y no iba a experimentar muerte. Por eso dice, por la fe Enoc fue traspuesto y Dios le llevó. Y por la fe en Cristo, Dios sigue llamando hombres para procesarlos, para que aprendan a agradarle a Él y al final terminen caminando con Él por la eternidad. Termino con Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Si tú tienes fe y se da el arrebatamiento, hermano, el Señor te va a llevar. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Estás preparado en esta noche? Si Cristo viene y suena la trompeta, ¿te vas con Él? ¿Cómo está tu vida espiritual? Por eso la vida de Enoc nos enseña lo que es caminar con Dios. Colosenses capítulo 1, el versículo 10 nos dice lo siguiente. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Lo repito, para que andéis como es digno del Señor, o sea, como Enoc, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debes caminar como Jesús. Jesús es tu ejemplo. Como Él es, así debemos ser nosotros en este mundo. Ayer llegué a un lugar y estaban dando un programa de televisión como donde los niños cantan como imitando a, pues ¿cómo se llama el programa? La Voz Kids. Sí, así se llama. ¿Cómo? Mini. Ah, que yo me llamo Mini. Bueno, no sé. Yo pensé que usted se llamaba Mini. Yo llamas usted, ¿cómo así? Yo dije, pues vamos a reprender, no entiendo. Exacto. Es que yo me llamo Mini, no. Y entonces la personita de ese sitio que tiene temor de Dios me dijo, ay, qué dones tan lindos los de ese niño. Ay, cómo cantan y cómo imitan. Y yo le decía, hermanita, mira, eso que tú ves como bueno es malo ante los ojos de Dios. Porque ¿a quién están imitando esos niños? No están imitando ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Jesús, sino que están imitando a los ídolos de este mundo. Y muchos de esos niños que ganan programas o que tienen bonita voz y se hacen famosos, comienzan a llamarlos para verbenas, para fiestas, para discotecas, y muchos de esos niños se pierden porque los niños no están preparados ni para la fama, para la fortuna,
para tener tanta honra, porque ellos apenas están en desarrollo de su carácter. Y la mayoría de esos niños se pierden. O sea, los padres los meten a ese programa con tal que ellos sean famosos, aunque esos niños se pierdan luego. Y tus hijos deben ser de Dios. Les dañan la infancia, les dañan la inocencia simplemente por intereses personales de los padres. Y muchos ejemplos tenemos de eso. Hermanos, que nuestros hijos imiten no a Juan Gabriel, ni a Michael Jackson, no, que nuestros niños quieran imitar a Cristo, que quieran imitar a los hombres y mujeres de Dios, pero se ponen a imitar personas que no tienen ningún tipo de temor de Dios, la mayoría de ellos, y que viven vidas, hermanos, que son tan pecaminosas delante de Dios. Así que cuide a sus hijos, cuídelos. Vamos a orar, estemos sobre nuestros pies. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta noche, sabiendo que tu palabra nos ha hablado. Y hemos podido entender, Señor, que una vida consagrada a ti es una bendición. Enoc significa dedicado al Señor. Yo te pido que cada persona en este lugar sean como un Enoc, que sus vidas estén dedicadas al servicio de Dios, que nuestros cuerpos sean como un sacrificio vivo y santo, agradable delante de Dios, para que podamos hacer su voluntad, para que podamos hacer las cosas que son agradables delante de Él. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo en esta noche. Y te pido, Señor, que esta palabra quede en sus corazones. Y muchos que tal vez en este lugar tienen luchas, tienen dificultades, Señor, que quieren vivir para ti pero no han podido, que en esta noche puedan decidir dedicar sus vidas a ti, sus mentes, sus palabras, sus ojos, lo que escuchan, lo que piensan, las intenciones del corazón, que todo sea dedicado a ti. Mi hermano, por un momento habla con el Señor y dile: Señor, en esta noche me dedico a ti. Quiero hacer tu voluntad. No quiero vivir una vida doble, Señor. En la iglesia siendo uno, pero en la vida de cada día soy otra persona. Aquí en la iglesia busco tu presencia, pero en mi casa nunca te busco. Aquí en la iglesia me comporto bien, pero cuando salgo al mundo, Señor, tú sabes cómo me comporto, Padre. Y yo te pido que me perdones, que me laves, Señor, con tu sangre bendita, que me des un corazón que verdaderamente se rinda a ti y quiera vivir para ti, Señor. Padre, toma mi vida enteramente para tu gloria. Y te pido que tu Espíritu Santo me ayude y comience a redarguir mi alma y mi corazón, para que yo pueda ser un Enoc, que camine contigo el resto de mi vida. Enoc caminó 300 años, pero 65 años caminó mal. Tal vez tú has caminado mal con Dios, pero Dios en esta noche quiere que el resto de tu vida tú camines para Él. Camines con Dios en una entrega total, en una comunión continua. Oh, entrégate al Señor, porque el Señor te ama y los planes y propósitos de Dios para tu vida son grandes y son de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu pueblo en esta noche. Lo bendigo, Señor, que la gloria tuya sea sobre ellos. En Cristo Jesús, amén y amén. Démosle a Cristo toda la gloria.